¿Qué tal? Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo del momento en el que estén escuchando y viendo esta tercera sesión de nuestro mini curso de Pastoral Vocacional y Catequesis. Hoy vamos a tocar un tema interesantísimo, espero que sea de su agrado. Primer día, pues ya saben, tocamos un poquito el tema bíblico. El día de ayer tocamos ya un poquito algo más sistemático en cuanto al concepto de vocación, en cuanto a las vocaciones, en cuanto a las vocaciones específicas, en cuanto a la complementariedad vocacional. Y bueno, hoy vamos a tomar un tema interesante que es la cultura vocacional y los saltos de calidad. Espero que sea de su agrado y que les ayude. Muy bien, entonces tenemos acá cultura vocacional y el gran salto de calidad. Muy bien. Bueno, ahorita estamos entrando ya en una parte un poco más específica en cuanto al desarrollo de la pastoral vocacional en los años recientes. Bueno, entre comillas recientes, porque quizá para mí 93 sea algo, bueno, reciente. Estaba entrando al seminario y en cambio para ti, que ahora eres un chamaco, pues fue hace como igual que el Antiguo Testamento, ¿no? Pero bueno, en el 93 hay la 30ª Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, trató precisamente sobre el tema de la cultura vocacional y especialmente en el Congreso Europeo de Vocaciones en el año 97. De ahí un poquito se va clarificando este concepto de cultura vocacional. La cultura vocacional es un componente de la nueva evangelización que incluye, en un sentido amplio, pues la cultura de la vida, de la apertura y sentido de la vida, el horizonte de la gratuidad, la acogida al misterio, la apertura a la trascendencia, la disponibilidad, especialmente para dejarse llamar por otro o, en el caso de la vocación, por el otro. Ella aparece una letrita, bueno, qué sé qué serán. Bueno, en realidad lo que significa es un documento que surge de este Congreso Europeo, nuevas vocaciones para una nueva Europa. Tengan en cuenta que la situación vocacional que está atravesando Iberoamérica, pues ya la ha afrontado Europa hace ya muchos años. En el 97 ya eran conscientes de que vivían una profunda crisis de vocaciones, no solamente de la vocación sacerdotal o religiosa o consagrada, sino en general de las vocaciones, ¿no? Entonces, este Congreso emite un documento interesantísimo que si quieres tú descargar es sumamente profundo, interesante, completo, que se llama Nuevas Vocaciones para una Nueva Europa. ¿Qué entendemos por cultura vocacional? Miren, podemos decir que es el entorno favorable que necesita una vocación para arraigar y florecer. Es un entorno favorable. Ese entorno está formado pues por la familia, por la comunidad, por los apostolados, en fin, que van como permitiendo este florecimiento del planteamiento de la vida en clave vocacional que produzca una respuesta en esa línea. Este entorno tiene que estar caracterizado por algunos valores, como por ejemplo la vivencia de la gratitud, de tener un corazón agradecido, la apertura a lo trascendente, es decir, una cultura que favorezca no tanto lo inmanente y el egocentrismo, sino la apertura a lo que me trasciende, ¿no? A salir de mí para abrazar la realidad, ¿no? Incluyendo también a Dios. La disponibilidad, la confianza en sí mismo, en mí mismo, en el prójimo, el afecto,
la comprensión, el perdón, la responsabilidad, la capacidad de soñar, el asombro, la generosidad. O sea, estas como notas de que si logramos que el entorno las tenga, pues de alguna manera será un ambiente propicio, una tierra fértil, diríamos, para el surgimiento de la vocación. Cuando vivimos con alegría, de manera comprometida nuestra vocación, en el caso de ustedes catequistas o de nosotros sacerdotes o de los consagrados, cuando ayudamos a todas las personas a ser conscientes de sus actitudes, de sus recursos interiores, de la llamada que Dios les hace, y así prepararles para que lleguen a preguntarse las personas acerca del sentido de su vida, de su futuro, de su vocación como personas y como cristianos. Estamos creando cultura vocacional. Fíjate, qué interesante, y si lo vas leyendo en la clave de tu servicio eclesial, como es la catequesis, pues mira cómo hay algunos puntos específicos que te van tocando en tu desarrollo y en tu función como catequista, ¿no? Podríamos definir la cultura vocacional como aquella atmósfera donde se valora y defiende la fidelidad a la propia vocación, la tuya, por ejemplo, porque ha sido recibida como don de Dios, porque es parte de la dignidad del ser humano, porque de ella, de la vocación, de mi vocación, depende el colaborar a la creación de un mundo nuevo. La cultura vocacional se inserta en el marco del proyecto de vida y misión de cada comunidad. Generar cultura vocacional, este ambiente favorable a la vocación, no es delegable. Pues vamos a nombrar a los animadores vocacionales que ellos se encarguen, sino que es y compete, es chamba, compete a toda la comunidad. O sea, es necesario hacer una pastoral vocacional hacia adentro de cada uno, hacia adentro de mi equipo de catequistas, hacia adentro de la comunidad de mi parroquia, por ejemplo. Y también hay una pastoral vocacional hacia afuera, ¿no? Como que trasciende una misión de anuncio de la buena nueva de la vocación. Dicho esto, pues vamos a pasar a uno de los temas que precisamente toca este documento de nuevas vocaciones para una nueva Europa. Este documento luego fue recibido aquí en México varios años después y en el marco de un trabajo de todos los agentes de la Pastoral Vocacional Nacional, se plasmaron y dieron fruto a un documento mexicano, del episcopado mexicano, que se llama el Plan para Renovar la Pastoral Vocacional en México, que toca estos temas un poquito a la mexicana, ¿no? Pero básicamente lo que estamos tratando de hacer es cambiar el paradigma de qué se entiende por pastoral vocacional, quién debe realizar la pastoral vocacional, cómo debe realizarse, ¿no? Entonces, el gran salto de calidad que pues provoca un gran cambio en el planteamiento de la pastoral vocacional, el gran salto, podemos verlo desde 10 brinquitos, ¿no? O 10 pequeños saltos que van resaltando algunos elementos que integrarán ese gran salto que debe dar la pastoral vocacional. En primer lugar, tenemos que la pastoral vocacional tiene que pasar de la animación vocacional como acción individual a la animación vocacional como acción eclesial. Es decir, que la pastoral vocacional no será, o ya no debe ser chamba de una persona, de un sacerdote, que el sacerdote esté invitando a ir a los círculos vocacionales o a los procesos, o que el delegado del decanato o que el padre diocesano,
sino el primer salto es pasar de esta acción individual a la acción vocacional como una acción eclesial. Es decir, el animador vocacional, el que en el organigrama tiene esa función específica, debe significar realizar la acción coral y sinfónica de toda la iglesia. Es toda la iglesia la que tiene que estar interesada en que cada bautizado, cada creyente, desarrolle y viva su vida en clave de respuesta al Dios que lo llama siempre y de planteamiento de su vocación específica. Es toda la iglesia la que tiene que estar interesada en lograr que cada ser humano, cada hombre, cada mujer que está inserto en el proyecto de Dios, descubra su lugar en ese proyecto y se anime a responder con generosidad. Esto es chamba no solamente del sacerdote, no solamente del animador vocacional parroquial. Tu misión como catequista será el ir acompañando y despertando esta manera de vivir en clave vocacional. O sea, es chamba de toda la comunidad, de toda la parroquia, en el caso de los que trabajan en catequesis parroquial. El segundo salto, podemos decir así, es pasar de la pastoral vocacional como una más en el conjunto de las pastorales, es decir, bueno, en la parroquia hay pastoral litúrgica, hay pastoral vocacional, hay pastoral catequética, hay pastoral social, a considerarla como una dimensión de la pastoral de conjunto. Es decir, que se inserta y de una manera afecta, redimensiona todas las acciones. Es decir, la animación vocacional debe pasar de ser considerada como una pastoral de reclutamiento de vocaciones para los seminarios y casas de formación para la vida consagrada, a significar y realizar la acción de conjunto de toda la iglesia para todas las vocaciones y en cada fase de la vida. Es decir, que debe afectar todas las acciones, todas. No solamente es que en esta parroquia surjan vocaciones para el seminario, que por favor hagan que surjan, sino también que todas las acciones asuman una clave vocacional. La catequesis, por supuesto. Ya mañana trataremos un poquito más específicamente de catequesis y pastoral vocacional. Es decir, lograr que se sitúe la opción vocacional en un marco evangelizador. Resulta que la catequesis, que es parte de la acción evangelizadora de la iglesia, tiene que abrazar esta opción vocacional. Entonces, en mi proceso de catequesis, además de un montón de cuestiones que debo de ver, debo ser consciente de esta pastoral vocacional que viene a impregnar y ayudarme en mi labor como catequista. El tercer salto, podemos enunciarlo así, de privilegiar la animación de una vocación, por ejemplo, el sacerdocio, por supuesto que es importantísimo y hay que hacerlo, pero no solamente, a la animación de todas las vocaciones. Es decir, que la pastoral vocacional durante mucho tiempo se ha focalizado en privilegiar la vocación específicamente sacerdotal, pero que es necesario, no que dejemos de animar esta vocación que es importantísima y que experimentamos un fuerte descenso de vocaciones despiertas, ¿no? Sino que debemos de animar todas las vocaciones. Si en otro tiempo la animación se orientaba exclusiva o principalmente a las vocaciones de especial consagración, bajo el concepto de vocación para algunos privilegiados, yo tengo vocación, yo no tengo vocación. Eso es, abandona ese lenguaje. Yo tengo vocación, yo no tengo vocación. Abandona ese lenguaje. Todos tenemos vocación.
Ahora se dirige cada vez más a la animación de las 3 vocaciones específicas bajo el presupuesto conciliar de que todos tienen vocación. El cuarto salto. El cuarto salto nos dice que hay que pasar de la pesca de vocaciones a la siembra de vocaciones en cada diócesis y en cada lugar. Es decir, necesitamos no solamente ir a buscar vocaciones en aquellos pequeños pobladitos ahí para ver que surjan vocaciones a la vida religiosa, sino que necesitamos pasar al esquema de la siembra vocacional, que esto se vincula especialmente con la cultura vocacional de la que estábamos hablando en la primera parte de la sesión de hoy. Es decir, si antes la angustia por la escasez de vocaciones nos hacía reducir la animación a la pesca de las mismas, hoy el Señor nos pide ser sembradores, con la conciencia que continúa llamando en cada diócesis y en cada lugar. Es decir, ya no basta solamente la animación directa. Aquel muchachito que lo ves con cierta, que tiene el corazón abierto a la misa, vocación al sacerdocio. Pues a lo mejor y sí, y hay que invitarlo directamente. Pero abre tus ojos y mira, cada niño, cada muchacho, cada joven es un proyecto vocacional de Dios y hay que ayudarlo a descubrir su vocación. El quinto salto. El quinto salto, pues será pasar de los eventos esporádicos a los procesos vocacionales. Durante mucho tiempo, la acción del apostolado vocacional se ha limitado a hacer algunos eventos, ¿no? ¿Qué gran actividad vocacional? ¿Qué tal retiro? ¿Qué tal conferencia? Esto es importante y puede y debe seguirse haciendo. Pero la pastoral vocacional tiene que optar por los procesos, generar procesos, caminos, procesos de acompañamiento. La animación vocacional debería pasar cada vez más de actividades hechas con iniciativas y experiencias episódicas o fugaces a procesos vocacionales que lleven, fíjate, a la educación y formación de la persona. Y en esta parte, pues como aparece bastante evidente, pues los catequistas pues tienen un papel importante en la educación y formación de la persona. Por eso la pastoral vocacional no puede limitarse a lo que haga el animador vocacional parroquial, sino que debe de incluir a todos los agentes y especialmente, en el caso de ustedes, a la catequesis. El sexto salto nos dice que hay que pasar de una condición de inferioridad ante la creciente cultura del hombre sin vocación, es decir, toda esta cultura que va como cortando los horizontes de la trascendencia y del sentido de la vida vivida como vida entregada, y que va recluyendo a la persona en sí misma, en sus necesidades, en su autorrealización, en su situación, la va encerrando a sí misma, le va haciendo olvidarse del horizonte de la trascendencia absoluta, como es la salvación, también la trascendencia de poder transformar la realidad, el mundo, la sociedad, la iglesia. Entonces te van como muchando estos horizontes grandes y hermosos, concordes con el plan de Dios y van recluyendo a la persona en sí misma. Y ya no tengo horizontes, ya no tengo anhelos, y la vida es sobrevivir, y entonces mis pasiones, mis impulsos, mis necesidades, y vamos encontrándonos con un hombre que en el análisis vocacional se llama el hombre sin vocación, que es la antípoda. En una antípoda tenemos al hombre que se experimenta amado, llamado a una misión. Y aquí, una persona que no se siente amada, que se encierra en sí misma y que pierde horizontes.
este es el hombre sin vocación. Y Dios no quiere al hombre así. Dios lo quiere así. Pasar de esta cultura creciente del hombre sin vocación a una dignidad profética que anuncie la vida como un bien recibido, un bien que yo recibo gratuitamente de Dios, que debo desarrollarlo, que tiene un sentido, que me invita a salir, un bien que es recibido para ser donado, para ser entregado, y que de aceptar mi vida como un don recibido a decidir vivir mi vida como un don que entrego, allá se traduce toda la gramática de la vocación, que es sentido de la vida. Es decir, hoy hace auténtica animación vocacional quien está movido por la convicción de que la vida de toda persona, sin excluir a ninguna, es un bien recibido que tiende por naturaleza a convertirse en un bien donado. Séptimo salto nos dice que debemos pasar de una promoción vocacional dominada por el miedo que paraliza. Chispas, 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 ya no hay vocaciones, hay que ver qué se puede hacer. A una promoción vocacional impregnada de esperanza cristiana. Anteriormente, la animación vocacional era motivada en buena parte por el miedo ante la posible desaparición de las obras, por ejemplo, qué tal instituto, qué tales monjitas, qué tal obra. Ahora este miedo se ha depuesto a la esperanza cristiana, que nace de la fe y se proyecta hacia la novedad y el futuro de Dios, en la certeza de que Dios no deja de suscitar vocaciones, que Dios ha sembrado a manos llenas las vocaciones que necesita la iglesia y que están ahí en el campo, esperando que propiciemos la cultura vocacional, el ambiente vocacional, la educación, la catequesis, que haga surgir, brotar y florecer estas vocaciones que Dios ha sembrado en la iglesia. Octavo salto nos dice que hay que pasar de una animación vocacional que se reduce a ambientes evangelizados, es decir, el pescar en pecera, le decimos en la pastoral vocacional, por ejemplo, los chavos de los grupos, donde evidentemente deben surgir vocaciones y que todo todo grupo juvenil que no se plantee al final de sus procesos, sus muchachos no se planteen la pregunta por la vocación con disponibilidad, con generosidad, pues habría que cuestionar seriamente qué tanto están realizando un camino evangelizador. Pues pasar de este pescar en pecera, solamente voy a los grupos juveniles a invitar, a animar a una animación vocacional que se abre incluso a los nuevos areópagos. También allá afuera, fuera de los grupos juveniles, en esa enorme masa de niños, adolescentes, jóvenes, adultos, también allí es necesario anunciar la buena nueva de la vocación y ayudar a despertar en las personas, aunque no estén achocadas en la iglesia, como decimos, a plantearse la vida en clave vocacional. Si en sus comienzos la pastoral vocacional trataba de circunscribir su campo de acción a algunas categorías de personas, grupos y movimientos apostólicos, cristianos comprometidos, ahora se siente cada vez más la necesidad de extender con valor a todos el anuncio y la propuesta vocacionales, en nombre de aquel Dios que no hace acepción de personas. Noveno salto. Aquí hablamos de pasar de una pastoral vocacional surgida de la emergencia a considerarla como expresión estable de la maternidad de la iglesia. Es decir, no solamente estaría al paso de las necesidades y de las problemáticas, sino hay que pasar a darnos cuenta de que la iglesia que es madre debe estar constantemente dando a luz
a nuevos cristianos iniciados. Y estos cristianos iniciados, como parte esencial de su iniciación, deben estar viviendo su vida en clave vocacional y en clave vocacional específica. Es decir, que la iglesia en sus procesos de evangelización y catequesis, de formación y acompañamiento, debe tener esta mentalidad: estoy dando a luz como madre, como iglesia madre, constantemente nuevos hombres y mujeres vocacionados que deciden vivir su compromiso creyente en una vocación específica, decidiéndola con un discernimiento vocacional y en clave de generosidad, de renuncia, de entrega. La pastoral vocacional debe pues mostrarse como expresión estable y coherente de la maternidad de la Iglesia, abierta al designio inescrutable de Dios, que siempre engendra vida y vocaciones en ella. Y por último, el 10º salto nos habla de pasar de una pastoral vocacional ejercida con criterios superficiales en las acciones al criterio esencial, que es la ayuda a la persona y a todas las personas. No solamente me interesa, pues, tales chicos que están interesados en el seminario, pues los voy a acompañar para que entren, sino debe interesarnos la persona y cada persona, para poder ver en ella un proyecto en el que yo, como animador vocacional, como catequista, pues debo colaborar para despertar en cada persona esa conciencia de ser llamado, y inclusive el proceso que me ayude, que le ayude a madurar, a sanar heridas, a superar obstáculos, a fin de que, integrado como persona, integrado como creyente, pueda atreverse a dar el sí generoso. Es necesario, hoy más que nunca, ir de los criterios de la superficialidad en las acciones al criterio esencial, que es la persona humana, y desde allí hacer la propuesta vocacional. Pues como ven, queridos catequistas, terminamos con esto el 10º salto. Bueno, vamos a poner ahora aquí mismo en vivo de a todo color, pues la evidencia que te voy a pedir para que hagas el favor de mandarla según las instrucciones que reciban. En primer lugar, la pregunta es clave. Este tema que hemos escuchado, ¿qué te hace pensar? ¿Qué te hace pensar este tema? Segundo lugar, ¿qué pensamientos despierta en mí el darme cuenta que como catequista también soy un agente de pastoral vocacional? Es decir, que debo aprender a mirar a estos chamacos que la iglesia me encomienda y sus familias me encomiendan, y yo soy un agente de la pastoral vocacional para mirarlos como proyectos amados de Dios, invitados por Dios a descubrir su vocación específica y responder. Más o menos. Entonces, bueno, con eso terminamos esta tercera sesión y espero verles pronto. Dios les bendiga.